Muy buenos días, peques. Espero que estén de maravilla, que hayan despertado con una gran actitud, que ya hayan desayunado, porque vamos a tener nuestro periodo de evaluación con la finalidad de ir indagando cuáles son los temas que tenemos que reforzar para las siguientes semanas o cuáles son los temas que ya han quedado perfectamente consolidados. Entonces, te pido de favor que tengas a la mano tus ejercicios de evaluación que ya se enviaron previamente en la plataforma. Entonces, te explico en qué va a consistir esta evaluación de español. Vamos a hacer un breve repaso sobre el proyecto número 11, que es describir escenarios y personajes de cuentos, así como sus características. Vamos a retomar también aspectos que tienen que ver con el proyecto número 12, que es difundir los resultados de una encuesta. Tú ya me entregaste tu reporte de la encuesta, pero no está por demás que hagamos un repaso sobre las características de la encuesta y cómo se va desarrollando todo este proceso. Y vamos a reforzar también aspectos que tienen que ver con el proyecto número 13, que es compartir adivinanzas, para posteriormente realizar tu evaluación parcial que tiene que ver justo con estos temas que hemos estado trabajando a lo largo de estas semanas. Está muy fácil, todos los temas los hemos visto y yo confío en que va a ser un ejercicio muy práctico para ti y muy fácil. Entonces, vamos a comenzar con nuestras actividades. Y como sabes, para iniciar nuestro día, vamos a realizar nuestra gimnasia cerebral. Y el día de hoy te traigo un laberinto. Entonces, te pido de favor que observes cómo podría llegar la nave espacial a los planetas. Entonces, te lo dejo un momentito. De todas maneras, si no, tú le puedes poner pausa al video y resolverlo con tranquilidad. De esta manera se va a activar nuestra concentración y vamos a iniciar muy bien el día. Entonces, ¿estás listo? Perfecto. Continuamos con nuestro repaso. Y bueno, como puedes observar en tu ejercicio de evaluación, viene el dictado. Entonces ya viene del inciso A, B, C, D, E. Entonces te voy a pedir de favor que pongas muchísima atención porque vamos a realizar el dictado. Así como escribiste esas palabras, anótalas, ¿sí? De esta manera podemos ir evaluando cuáles son aquellas palabras que nosotros tenemos que ir repasando, ¿ok? No se vale borrar, por favor, como las hayas anotado, así déjalas para que me las envíes. Entonces, la primera es el inciso A, que es jengibre. Recuerda, esta palabra ya la trabajamos en 2 dictados. Jengibre. Número 2, juguetería. Inciso C, víbora. Inciso D, hervir. Y por último, inciso E, tejer. Muy bien, espero que todas tus palabras las hayas tenido muy bien y si no es así, no te preocupes, podemos seguir practicando. Te sugiero que corrijas 3 veces la palabra que hayas tenido equivocada. Y de esta manera podemos ir mejorando nuestra ortografía.
A continuación, con este esquema que estás visualizando, vamos a hacer un breve repaso sobre el tema del cuento. Como bien sabes, el cuento tiene un principio que también se puede llamar inicio o planteamiento, un nudo o conflicto y un desenlace, cierre o final. Recuerda que en el principio se empieza a desarrollar la parte donde se da la entrada o la apertura a todos los personajes y también se hace una descripción del escenario. Y puedes empezar con un había una vez, érase una vez, ¿sí? Porque esto nos va a dar la introducción a nuestro cuento. Y luego tenemos el nudo, que habíamos dicho que aquí se encuentra la problemática, es decir, el conflicto que hay entre los personajes o alguna situación. Y podemos empezar con palabras de un día, Caperucita Roja se encontró con el lobo y el lobo se lo quería comer. Entonces, ese es el conflicto. Ujú. Y luego tenemos el desenlace, que justo se da la solución al conflicto y se da el final. Y podemos utilizar un colorín colorado, este cuento se ha acabado, o simplemente el final, ¿sí? Pero lo que no tienes que perder de vista es que es justo en esta parte donde se da la solución al conflicto. Y no debemos de perder de vista que hay tipos de cuentos. Hay cuentos populares que son como de fantasía, hay cuentos de ciencia ficción, hay cuentos de terror, hay una infinidad de temas donde tú puedes escoger y puedes ir desarrollando tu cuento. Ahora, debes también de tomar en cuenta que existen personajes, que hay personajes principales y personajes antagonistas. Los principales son justo los que resaltan más en la historia, ¿sí? Y los antagonistas hacen un encuentro en el cuento de, manera muy espontánea, es decir, salen de manera espontánea y su, participación no es tan esencial como el protagonista. Luego, tenemos muy, muy, muy en cuenta que, pues, el cuento se desarrolla en un espacio y en un tiempo. El espacio tiene que ver justo con el escenario y tenemos que hacer uso de adjetivos porque tenemos que describirlo. Y el tiempo es si es en una edad media, en qué año fue, en qué momento, ¿sí? Esas son las características básicas de un cuento. Y bueno, tú ya desarrollaste el mes pasado uno de estos cuentos y quiero decirles que pues el día de hoy comenzamos con nuestra publicación de cuentos por parte de algunos compañeritos que participaron en el concurso de cuento corto, ¿lo recuerdas? Bueno, pues unos de sus compañeros participaron, enviaron su video y nos hicieron el gran favor de compartirlo con todos ustedes. Espero que no se los pierdan. Está justamente en el canal el día de hoy. Empezamos con el cuento de su compañerita Isis. Espero que les guste muchísimo y que también ustedes se animen a vivir esta experiencia de narrar su cuento a través de un pequeño video. Pueden hacer uso de muchísimos recursos, de legos, de plastilina, de dibujos, de recortes, de lo que ustedes gusten, ¿sí? Y bueno, espero que les guste muchísimo ese cuento como a mí me gustó. Y por favor, no estaría por demás que identificaras en el cuento
cuál es su inicio, cuál es su desarrollo y cuál es su desenlace y quién es el personaje principal. Entonces, búscalo en la carpeta de el día de hoy y ahí justo está el cuento de su compañera Isis. Espero que lo disfrutes mucho y que pases un agradable momento disfrutando de ese cuento. Ahora, como lo mencioné, tenemos que hacer uso de unas palabras que se llaman adjetivos. ¿Recuerdas qué son los adjetivos? Lo hemos estado trabajando en la descripción de personajes, de cosas, de objetos y de personas, pero no está por demás repasarlos. Recuerda que los adjetivos son todas esas palabras que usamos para describir a los sustantivos, es decir, la persona, la cosa, el objeto del cual estamos hablando, ¿sí? Y n nos dan justo nos aportan información de cómo son. Por ejemplo, dice: "Mi gato es mimoso, peludo, fiel y muy cariñoso". Me está dando una característica y cualidades de ese sustantivo, que en este caso el sustantivo es el gato. Y bien, como lo dijimos, los adjetivos nos ayudan a describir. Y aquí te dejo la clasificación de adjetivos. Tenemos adjetivos calificativos, adjetivos posesivos y adjetivos demostrativos. Recuerda que los adjetivos calificativos son aquellos que nos dan una cualidad propia del sustantivo, mientras que los posesivos señalan la pertenencia del sustantivo con respecto al hablante o a los demás participantes en el discurso. Y los demostrativos señalan la distancia espacial de los sustantivos con respecto al momento del habla y la situación espacio-temporal. Apóyate de los ejemplos que están anexados en cada una de las imágenes. Y también hacemos uso de los adverbios. Y seguramente te estarás preguntando qué son los adverbios o ya los recordaste. Pero vamos a repasarlos. Recuerda que los adverbios es una palabra que complementa a un verbo. Recuerda que los verbos son todas las acciones que hace el sujeto. Por ejemplo, correr, reír, nadar, bailar, cantar, etcétera. Esos son verbos. Ujú. O un adjetivo, que ya dijimos que los adjetivos son cualidades: bonito, alto, mío, bello, hermoso, ¿sí? Y otros adverbios, incluso oraciones. Y sirven para indicar circunstancias del verbo como pueden ser de modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación o duda. Ahorita te voy a volver a dar otros ejemplos de adverbios en cada una de las situaciones, ya sea de modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación o duda. Recuerda que los adverbios de cantidad son más, menos, tanto, nada, algo, poco, demasiado, escasamente, apenas, casi, entre otros. Tenemos de lugar, de tiempo, de modo, de duda, de afirmación y por último de negación. Tú ya habías anotado en tu cuaderno estos tipos de adverbios. Si no los anotaste, no está por demás que los realices. Aquí está ya toda la lista para que justo cuando tú realices un cuento, pues hagas uso de estos adverbios. ¿Perfecto?
Perfecto. Y con eso concluiríamos el repaso del cuento, ¿ok? Y vamos a repasar qué es la encuesta. ¿Recuerdas? Es un instrumento que recopila datos mediante un cuestionario. ¿Recuerdas que tú para elaborar tu informe de la encuesta elaboraste un cuestionario que estaba realizado con preguntas cerradas y abiertas? Perfecto. Vamos a recordar en qué consistían los tipos de preguntas. Las cerradas proporcionan a los encuestados una línea específica de respuestas. Ejemplo, ¿te gustan las verduras? ¿Sí o no? Esa es una pregunta cerrada porque solamente te está dando dos opciones para responder. Puede ser sí o puede ser no, ¿ok? Y las abiertas nos ayudan a que el participante dé una respuesta más amplia, que nos dé su opinión más detallada. Por ejemplo, ¿qué es lo que piensas sobre el COVID? Entonces ya es una pregunta más amplia, ¿no? Pues que es un virus muy peligroso, que nos debemos de cuidar, que debemos de tomar sana distancia, ¿sí? Damos una opinión más amplia. Y esa pregunta probablemente se la hacemos a otro participante y nos va a dar una respuesta probablemente muy diferente a la de la otra persona que encuestamos, ¿ok? Y recuerda que tu encuesta se puede hacer ya sea de manera presencial, vía telefónica o por web. Ahora, es importante los pasos para crear una encuesta. Debes de elegir un tema. Preparar las preguntas es fundamental porque no puedes realizar la encuesta si no tienes preguntas. Y de preferencia que en tu cuestionario pues sí haya preguntas sobre todo cerradas para que tú las puedas graficar. Una vez seleccionado el tema y ya tengas elaboradas tus preguntas, ahora sí vamos a aplicar la encuesta, pero primero, antes de aplicarla, debemos de seleccionar la muestra de población. ¿A qué me refiero con muestra de población? Pues pueden ser solamente a niños o adultos mayores o a personas que están estudiando o trabajando. Debo de definir bien a qué personas les voy a realizar esta encuesta. A solamente familiares, amigos, etcétera. Una vez realizada la encuesta vas a hacer tu análisis de datos y sacar las conclusiones, que es justo lo que ustedes me entregaron. Hicieron su aplicación de la encuesta, sacaron sus resultados, graficaron y por último me entregaron una conclusión donde ustedes especificaban cuáles eran los resultados que se habían obtenido en esa encuesta y si era lo que esperabas o los datos te habían sorprendido. Muy bien. Perfecto. Y vamos a hacer el breve repaso sobre las adivinanzas, que recuerda que es un tipo de acertijo con un enunciado que generalmente es en verso y contiene rimas. Se tratan de enigmas sencillos y que describen una cosa de forma indirecta para que alguien lo adivine. Entonces, aquí también vamos a hacer uso de los ¿cuál crees? ¿De qué palabra vamos a hacer uso? ¿Ya la tienes? ¿Ya te imaginas de qué palabras vamos a hacer uso? Correcto, de los adjetivos. Por eso es muy importante que sigamos repasando cuál es la función de estas palabras. Y las características es que son dichos populares, son juegos de enigmas que describen o se pregunta algo para que sea adivinado, son pasatiempos,
Su objetivo principal es divertir, entretener a las personas y se contribuye al aprendizaje de todos, ¿ok? Y por último, pertenece a la cultura popular, es decir, que se pasa de persona a persona y los podemos transmitir de manera oral. Bien, ahora recuerda que las adivinanzas son parte de nuestra cultura, de nuestro país y tienen las siguientes características. Utilizan la metáfora, la analogía, el juego de palabras y la rima. Ahora, debes de recordar que eso lo vimos la semana pasada y que la metáfora consiste en expresar una palabra o una frase con un significado distinto al habitual, en el que existe una relación o semejanza. Un ejemplo sería, tiene cabellos de plata y sus nietos siempre le dan lata. ¿Ok? En este caso, la metáfora son cabellos de plata que hacen la semejanza con el cabello cano de los abuelitos, ¿ok? Y luego tenemos la analogía, que significa una comparación o relación entre dos o más objetos. Se utiliza la palabra como o tan, ¿sí? ¿Recuerdas que ya habíamos visto algunos ejemplos? A ver, te voy a recordar cuál era. Pequeño como está utilizando la palabra como para hacer una comparación o una analogía, ¿ok? Pequeña como una pera, alumbra la casa entera. ¿De quién estamos hablando? Perfecto, del foco. Y está utilizando la palabra ¿cómo? Perfecto. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo se utiliza la analogía. Y las rimas, te voy a dar un ejemplo que dice, tan redonda como un queso y nadie puede darle un beso. ¿Recuerdas que dijimos que las palabras queso y beso riman? Queso termina en la sílaba so y beso también termina en la sílaba so. Entonces ahí se hace una rima. Perfecto. Espero que lo hayas recordado y que ya estés más que listo para realizar esa evaluación. Y bueno, no me queda más que desearte mucho éxito en tu evaluación. Sé que lo vas a hacer genial porque has estado participando y trabajando duramente a lo largo de estas semanas, a pesar de que estamos a la distancia, pero me han llegado tus trabajos y han sido muy, 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 muy completos, excelentes, así que no dudo que en esta evaluación te irá muy bien. Ahora, te pido de favor que me envíes esta evaluación a la plataforma. Es importante que esta evaluación esté en plataforma. Por favor, pasa el archivo en PDF y lo subes. En caso de que tuvieras muchísimos problemas para no subirlo, me lo puedes enviar, ya sabes, a mi correo el día de hoy, porque toda la semana vamos a estar realizando estas actividades y de esta manera tú me das la oportunidad de irte evaluando. Por favor, no se te olvide enviarla el día de hoy. Mucho éxito y nos estamos escuchando o viendo el día de mañana. Cuídate mucho, te quiero. Bye.